Hola, muchas gracias por estar acá con nosotros en un horario tan temprano. Estamos ya todos cansados. Eh, Esperemos que sea de utilidad para ustedes y ya para no perder más tiempo voy a pasar a... Mi nombre es Ignacio Catogio, soy el coordinador general de la CASI, de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica. Y hoy me ha tocado la fácil tarea de acompañar a Tania Delgado, en primer lugar. Tania es directora del Festival Internacional de Cine de La Habana y ha sido vicepresidenta del ICAIC, entre otras cosas, y nos va a ayudar con su experiencia desde la producción dentro del ICAIC y de la distribución. Y es una abogada que sabe mucho del marco para la coproducción en Iberoamérica. Nacho Carballo, que es el asesor de las industrias audiovisuales de la Comunidad de Madrid, que es invitado de honor en este festival de Guadalajara. Con Nacho vamos a tratar de entender por qué Madrid tiene éxito en este contexto y cómo en esta nueva etapa, en este nuevo momento de la coproducción, aparece Madrid como un eje central, sobre todo para la coproducción con Latinoamérica. Gaby es, como yo digo, una mujer orquesta, es todo lo que quieran y necesiten. Es productora, es directora de Sanfic Industria, es argentina, aunque representa a Chile. Y Jorge Rigen de Filma Jalisco, productor también, que también nos va a tratar de contar cómo es este proceso de formación de un fondo y de los incentivos. Y tomo esta descripción de Jorge para hacer el primer anclaje, desde dónde vamos a empezar a hablar, que es cómo esta realidad de la coproducción y la idea de fondo se ha ido modificando. Lo que antes eran fondos tradicionales para el fomento del audiovisual hoy se han convertido en incentivos y aparecen todo este nuevo glosario, estas nuevas palabras que se van modificando más rápido de lo que nosotros podemos digerir muchas veces. Y creo que en parte el nombre de la charla que muy atinadamente Estrella eligió, que es cómo coproducir sin morir en el intento, tiene que ver con eso, con ir adaptándose e ir pudiendo entender los cambios normativos, financieros, los financieros muy particularmente, y lo estábamos hablando hace un rato con Tania, como en el comienzo del planteo de una coproducción aparecen un montón de variables que en pocos meses pueden estar modificadas, sino absolutamente y radicalmente cambiadas. Entonces, vamos a entrar desde ahí. Si te parece, Tania, comenzamos con vos y vamos pasando la cadena. Bueno, buenos días, buenas noches casi. Primero agradecer a la dirección del Festival de Cine de Guadalajara, Estrella en particular, por habernos invitado, por haber pensado en este tema, que es, creo yo, tan importante para todos los que hacemos cine de una u otra manera. Estábamos hablando en lo que intercambiamos entre todos. Ya hoy no se consigue prácticamente ninguna película sin una coproducción, para empezar. Generalmente pensamos, cuando hablamos de coproducción, de una coproducción internacional, no siempre es así. O sea, muchas veces las coproducciones también se hacen desde lo nacional con los recursos que se puedan ir levantando de a poco. Luego existen otras variantes de coproducción que no son las coproducciones tradicionales, sino, por ejemplo, los coproductores que lo único que hacen es poner financiamientos, y ahí me voy a dedicar un poquitico más a eso, o recursos, o algún tipo de recursos, pero que no es el titular de la obra. Y como Nacho mencionó... Nacho, yo, porque somos dos Nachos. Perdón, sí. Exacto, es que los dos son Nachos. Nacho mencionó... dado que mi formación es legal, jurídica, o sea, me he dedicado a esto ya por un tiempo, lo cierto es que en términos de titularidad, o sea, estamos hablando de una coproducción tradicional, pero existen varios tipos de coproducciones a los que uno puede acceder. Y en función de ese tipo de coproducción, entonces es cómo accedemos a los fondos que están a disposición o no para finalmente hacer la película. Estaba revisando antes de venir para acá
Y bueno, Ignacio mencionaba a la CASI, por ejemplo, que es digamos, la organización de todas las autoridades iberoamericanas, y dentro de ello hay un programa que ya no está dentro de ello porque se escindió hace ya 5 años, desde 2018, un programa que se llama Ibermedia. No voy a hacer loas a ningún tipo de fondo, pero solo quería traerlo solo porque Ibermedia es un programa que surgió desde el año 1998, fue aprobada en el 95, pero realmente se constituyó en el 98 en La Habana, en el Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano. Y el objetivo era precisamente ese, el objetivo era lograr una integración de todos los países para fomentar las coproducciones. O sea, ese era su objetivo fundamental. ¿Por qué? Porque se entendía que había que desarrollar la industria, se entendía que había que desarrollar ese cine iberoamericano con tantas potencialidades que hoy lo demuestra y con tanto por contar, con tanto por hacer. Lo cierto es que esto responde a un convenio iberoamericano de coproducción. Y en este convenio iberoamericano, como bien mencionado Nacho también, las formas de coproducción cambian, las formas de financiación cambian, pero la ley es mucho más lenta de lo que nosotros quisiéramos y entonces hay que estar en constante revisión. Con esto, ¿qué les quiero decir? En este convenio, si bien hay países que no tienen convenios bilaterales de coproducción, para la región, al menos para la región iberoamericana, se establecen unos mínimos indispensables a cumplir para que sea reconocida una coproducción como tal y por tanto puedan acceder a las nacionalidades de los países y por tanto puedan acceder a los fondos nacionales y a los fondos también internacionales, porque hay fondos internacionales que si usted no tiene un fondo nacional o un financiamiento ya garantizado, no puede acceder a ellos. Y así estamos hablando, por ejemplo, si es una coproducción bilateral, estaría en un 80-20 como mínimo indispensable. Ya si son más de 3 coproductores, estaríamos hablando en un orden de un 60-40 y así sucesivamente. No me quiero dilatar en esto, solo que es importante conocer, hay fondos nacionales de nuestra región, por ejemplo, que no admite que se presenten proyectos como productor minoritario, solo están los coproductores mayoritarios los que tienen acceso. Y esos son tips, datos indispensables. O sea, no venimos aquí a mágicamente decirles cómo pueden hacer una coproducción, sino tips. Y lo más importante en el caso, por ejemplo, legal, que muchas veces tendemos a dejarlo para el final, porque no... Hace unos días estábamos hablando de proyectos y me decían, es que no tienen una asesoría legal para un documental, por ejemplo, no tienen una asesoría legal y se nota. Y lo importante es que al momento de trazar las estrategias, más allá de que luego venga la inflación y el dinero que me dieron no es exactamente el que yo necesitaba o en ese momento en que lo solicité, pero para trazar la estrategia usted tiene que saber cuáles son las condiciones en cada país para poder acceder a esos fondos o incentivos incentivos fiscales o exenciones fiscales, en fin, en dependencia de lo que sea. Tania, perdón, y es interesante, quiero hacer un punto ahí que es, porque ya no es solamente cuáles son las condiciones en cada uno de los países, sino cuáles son las condiciones actuales y proyectivas. Porque una producción puede comenzar con unas determinadas condiciones en un país y en el proceso del desarrollo de esa producción cambiar 2 o 3 veces. Totalmente. Y por supuesto hay muchas coproducciones que uno las establece en función de las necesidades del propio proyecto. No únicamente porque yo estoy buscando un dinero, sino porque yo necesito filmar en ese territorio. Para ello necesito un partner que sea de ese territorio y por tanto tengo que buscarlo y lo tengo que buscar en la mejor manera posible. Y para ello las estrategias son sumamente importantes. No quisiera terminar, porque me voy a quedar aquí, sin dejar de mencionar, por ejemplo, un lugar tan especial como la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, en Cuba, que me ha dado mucho placer encontrarme aquí con estudiantes actuales de la Escuela de Cine
graduados de la Escuela de Cine y que ha servido un poco como un eje dentro de la región para formar y sobre todo para establecer una red de profesionales dentro de la región que se conocen todos, que logran establecer coproducciones, que logran hacer películas y que logran tener éxitos, sin lugar a dudas, dentro del mundo del cine en general. Me voy a parar aquí y le voy a dar paso a los otros compañeros. Sí, como les decía, nos parecía interesante la presencia de Madrid, más allá de porque Madrid es Madrid, porque es un caso muy peculiar en este momento. El cine español, digamos en general como nacionalidad, y particularmente dentro del marco de lo que es el cine español, el sistema de incentivos de Madrid. Y nos parece, tanto en el caso de Nacho como en el caso de Jorge, que esta conformación de nuevos focos de incentivos y este refortalecimiento local, en estos casos, de la industria audiovisual, son también ejemplos claros de este nuevo paradigma que yo digo que es borroso porque se mueve tan rápido que nos cuesta poder sacar la fotografía. Entonces, Nacho, me parece que es el momento para que nos cuentes, si querés, cómo se enmarca dentro del sistema de fomento de cine español los incentivos que Madrid propone. Pues muchas gracias, Nacho. Pues buenos días a todos y a todas. Para mí es un honor compartir esta mesa contigo, con Tania, con Gaby, con Jorge. Y yo también quiero dar gracias a Estrella, a todo su equipo por tratarnos tan bien. Nos sentimos súper bien tratados y como invitado de honor pues es un privilegio estar aquí. Yo quiero contextualizar un poco primero España, ¿no? Para entender. España son 17 provincias, cada provincia tiene sus propios... hay 4 provincias que tienen los incentivos fiscales distintos porque tienen una fiscalidad distinta al resto y todos trabajamos en torno al gobierno central. Pero cada uno lleva su política cultural descentralizada. Es decir, Madrid marca su política cultural y dentro de la política cultural marca el audiovisual. En este caso, el fondo es de 100 millones de euros a nivel nacional y luego cada región distribuye su dinero y decide lo que hacer, ¿no? En este momento, en España, esas 4 regiones, solo 3 tienen un porcentaje de incentivo fiscal del 50% en Canarias, que aumenta un 70%, y en el País Vasco, ahora mismo Europa les ha aprobado también el 70%, o sea, un 60 si ruedas en cualquier tipo de lengua, un 70 si ruedas en euskera o en las lenguas cooficiales de España. ¿Qué significa esto? Que esto es parafraseando una película muy famosa en España, esto es un sin Dios. Porque cada uno marca una política distinta, entonces no te puedo más decir, todo va por una línea. No, cada uno va a su manera. Nosotros desde hace 4 años, y gracias a nuestra presidenta, decidió y vio que el audiovisual era el sector prioritario, donde había que poner todo. Y claro, yo que vengo yo soy productor, que entonces, aunque me he pasado al lado oscuro, es decir, pero claro, tenía muy claro que lo bonito de estar aquí es porque puedes cambiar las cosas, ¿no? Solo desde dentro cambias las cosas. Y nos dimos cuenta que faltaban muchas cosas, muchas necesidades que como productor yo demandaba a la administración. Ahora entiendo también muchos procesos de la administración que antes no entendía. Entendía que a veces cuando yo decía, esto es así, no, así no se puede hacer, ¿no? Así que está muy bien estar al otro lado. Luego volver a ser Jedi. Pero ahora... Es kármico. Sí. Madrid tiene... O sea, la línea del gobierno español tiene 2 líneas. Una línea que se llama ayudas selectivas, que son para proyectos difíciles de que se hagan salas comerciales. Y unas generales, otro tipo de ayudas, que son más de 1 millón de euros por película, que ya son para producciones que ya puedan salir a grandes cines, ¿no? Nosotros no teníamos ayudas a producción. Madrid, cuando nosotros llegamos, todo se basaba un poco más sobre todo en el mundo del cortometraje y ayudas casi a fomento, ¿no? Pero no había ayudas a producción. Lo cual creo que era una locura porque lo que necesita el sector es producir, ¿no? Pero la clave, sobre todo, fue el apostar por la ayuda al desarrollo. Quiero decir, dinamizar el sector audiovisual es muy importante desde el desarrollo. Esa es la base. Las ayudas a producción son interesantes, evidentemente,
pero son más interesantes las ayudas estatales, porque nosotros repartimos ahora mismo 150.000 euros por película o 175.000 si es animación, frente a 1.200.000 que puede dar un gobierno. Entonces, a mí personalmente me interesa mucho menos como administración dar ayudas a producción desde una región. Sin embargo, este año hemos metido 3 millones de euros en ayudas a desarrollo, se han presentado 400 proyectos, o sea, que decir que ese es el empuje que tiene Madrid. Y damos casi 40.000 euros por proyecto desarrollado. Eso lo que hace es dinamizar a una productora. Le permite trabajar a gusto, le permite no vivir bajo el yugo de una plataforma que le está exigiendo, que le está pidiendo, sino no, yo desarrollo mi proyecto y una vez que yo lo tengo, ya veré con quién trabajo y qué hago. Creo que eso es una política, no porque la hayamos hecho nosotros, pero que es acertada, porque se está viendo el resultado. Y creo que eso es un poco el secreto de Madrid, acompañado de la formación. Nosotros también tenemos la ECAM, que está considerada como una de las 15 mejores escuelas de cine del mundo. De ahí trabajamos desde la base, pero es muy importante también trabajar en el mundo del cortometraje. El cortometraje es cine, es algo que nosotros defendemos. Yo tuve la suerte de ganar en el 2017 el Premio Nacional de Cortometraje y creemos que, y de hecho el año pasado creamos un foro de coproducción internacional en el cual empezamos con Europa y este año entra ya Latinoamérica, porque pensamos que la formación es básica desde el inicio uno. Como decía Tania, hoy ya no se entiende una película si no hay coproducción. Entonces, si educamos desde la base a saber coproducir, y ya tenemos gente de cortometraje que coproduce con Francia, con México, con Cuba, con Chile, con Argentina, esa base es la base de todo. Porque esos productores y productoras van a ir creciendo, pero ya van creciendo en una educación de coproducción. Y eso vimos que es absolutamente básico. Este foro de coproducción, al cual invito a todos a presentarse y a participar, es en noviembre en Madrid, dentro de la Semana de Cine de Madrid, al cual también tengo suerte de dirigir. Y solo le damos 3 años de éxito, de resultados, ¿no? En un año tenemos 3 coproducciones, una con Francia, otra con Bélgica y otra creo que también es con Francia. Solo en un año. Entonces, creemos que es muy, muy, muy bueno profesionalizar el cortometraje, porque es la base de lo que luego va a venir, ¿no? De los nuevos productores y las nuevas productoras. Y creo que eso, y también lo voy a dejar aquí para que Gaby ya te pase un testigo, creo que es un poco el secreto que Madrid ha hecho, ¿no? Que ha sido formación, importantísimo. Bueno, y un punto fundamental, escuchar a la industria. No tomar políticas egoístas de yo hago lo que quiero y esta es mi decisión. No, no. Nosotros no tomamos nunca una decisión sin consultar con los productores, con los guionistas, porque es absurdo ir hacia un lado en el cual nadie quiere que tú vayas, ¿no? Y luego también es muy importante, es una estrategia audiovisual. Nosotros tenemos marcada ya una estrategia desde el año pasado, aquí a 4 años, que es lo que es una legislatura, y sabemos muy bien hacia dónde queremos ir. Y creo que eso lo estamos cumpliendo y estar aquí, en México, es uno de los puntos fundamentales porque tenemos un punto en común todos los que estamos aquí. Tenemos a 600 millones de personas que hablan el mismo idioma, que es el español. Y creo que eso hay que defenderlo, creo que eso hay que valorarlo. Y Madrid entendió justamente eso. De hecho, se creó el Festival de la Hispanidad, que es un festival que se hace en octubre en Madrid, en el cual se integran todas las artes en torno al español. Y este año México es el invitado de honor. Así que espero ver a muchas caras allí. Entonces ya sabemos, en octubre y noviembre nos vamos a instalar en Madrid. Todos. Octubre y noviembre, Madrid está de moda y en octubre y noviembre más todavía. Gracias, Nacho. Yo voy a proponer, Gaby, a ver qué te parece si seguimos con Jorge, porque me parece que se hilvana más fácilmente lo que Jorge tiene para contarnos. Yo voy a explicar desde el punto de vista, claro, desde el productor, de cómo hacemos la ONU de países para producir. Y vos, aparte, podés cerrar desde todos los ámbitos para los que se abra la charla, ahí vas a poder cerrar porque sos multitasking. Jorge, ¿te parece si nos contás el modelo de Jalisco y cómo está creándose y conformándose este sistema de incentivos? Claro. Filma Jalisco tiene la misión de hacer de Jalisco el estado más amigable para filmar en Latinoamérica. Hace 2 años se lanzó la política pública, que precisamente fue el principio de este esfuerzo, y está sostenida en 4 pilares, que creo que
que bueno, ya casi todos los conocemos. El primero, obviamente, son los fondos, que es de lo que venimos a hablar aquí de las coproducciones. El segundo, y que para mí es el más importante, es entrenar más cuadros, ¿no? Profesionalizar a todos los jaliscienses para que puedan trabajar en todas las producciones que están llegando. Tenemos otros dos pilares, que es eventos, Filma, y otro punto Filma, que se trata de atender a las producciones, y las atendemos lo mejor que podemos con lo que tenemos y la atención más personalizada. Con respecto al fondo Filma, que es el tema de hoy, Jalisco tiene un pequeño fondo, este año fue de 16 millones de pesos, y precisamente para eso es, para hacer coproducciones con los jaliscienses. Este fondo antes estaba abierto para quien sea, mexicanos o de otros lados, y precisamente por la política pública que estamos lanzando, que está diseñada más hacia traer producciones de fuera, bueno, este fondo se hizo exclusivo para jaliscienses. Entonces es el fondo que tenemos como coproducción, y Filma Jalisco se vuelve coproductor de estas producciones, ¿no? Otro esfuerzo que hacemos es vincular. La mayoría de las producciones que llegan a Jalisco no traen el presupuesto completo, y por supuesto aquí tenemos muchas compañías muy profesionales que se asocian con los que vienen, se arman las coproducciones, y eso está funcionando súper bien. Ahora sí que lo que Jalisco les viene vendiendo pues es el cash rebate, que es lo que está de moda, que está mucho mejor que una coproducción. Porque aquí como funciona básicamente es que pues postulas tu proyecto, si se te acepta, vienes, produces, gastas, nos compruebas y se te regresa hasta el 40% de lo que gastaste. Entonces definitivamente es mucho mejor que una coproducción, porque no se pide nada a cambio, ni copropiedad, ni absolutamente nada, ¿no? Ha estado funcionando muy bien todo esto que hemos estado haciendo. Crecimos de un año a otro, del 22 al 23, crecimos más del 70% por estos estímulos. Entonces nos están haciendo toda la diferencia, y por ejemplo del 23 al 24 todavía no tenemos números concretos, pero pues al inicio del año se duplicaron las solicitudes de permisos para filmación. Entonces bueno, esto está funcionando. Ese es nuestro trabajo, vincularlos, ayudar a hacer de Jalisco, te digo, el estado más amigable. Y bueno, nosotros, nuestra coproducción, te digo, pues es realmente pequeño el fondo que tenemos para eso, pero pues se me figura que este estímulo económico que tenemos, el año pasado fue de 100, este año es de 150, se siguen acrecentando el fondo, está funcionando muy bien. Y lo más interesante de esto es que estamos sacando los números, por ejemplo, junto con Canacine, Filma Jalisco, Coordinación Económica, y el año pasado por una inversión que se hizo de 100 millones de pesos, pues tuvimos una derrama de 1,100 y pico millones de pesos. Entonces, bueno, pues estamos encantados, muy felices de estar hablando de estos temas con ustedes, y pues cedo la palabra para lo que siga. Gaby. Bueno, y Gaby, yo decía que Gaby nos va a ayudar con una mirada más omnicomprensiva en algún sentido, porque puede hablar desde la producción, puede hablar desde el universo de los festivales también, y también desde la transversalidad en el territorio iberoamericano de FIPCA, que también te habilita a tener una mirada más compleja y más puntual sobre no tanto los territorios, sino sobre los puentes, cómo se producen momentos de coyunturas en los cuales es más fácil encontrar esos puentes, y momentos en los cuales rápida y súbitamente esos puentes son quebrados por los cambios en uno u en otro territorio. Buenísimo. Bueno, nada, hola a todas, todos, todes. Agradecer también al festival, a Estrella realmente y a todo su equipo. Y un placer estar con ustedes. Aclaración, FIPCA es la Federación Iberoamericana de Productores. En cada uno de nuestros países o estados o regiones existen gremios que agrupan a productores en este caso. Yo en mi caso presido la Asociación de Productores en Chile, y por Chile represento en la federación, que somos parte, digamos, de la Federación de Productores Iberoamericanos, y que tratamos temas en común, ¿no? Calculo que acá hay varios directores, directoras, productoras, productores. Cuando uno arma un esquema de cómo vamos a financiar nuestras películas, empezamos a escuchar, ¿no?, como todo este tema de los fondos, lo de Ibermedia, los fondos nacionales, los tipos de coproducción. Entonces uno empieza, siempre yo digo que los productores o los que hacemos cine podríamos ser los mejores economistas o ministros de Hacienda de los países,
porque empezamos a armar estos tech tricks, ¿no? Como decir, es muy importante a la hora del desarrollo pensar mi película en un público global. Independiente que yo esté en el territorio situado, ¿no? Que generalmente uno busca cierta universalidad. Uno puede hacer películas que 100% estén en un territorio nacional, que se financien nacionalmente y que hablen un público nacional y que tu retorno sea el nacional. Por ejemplo, no sé, hay muchas películas que son más de comedia o que tienen un tipo de contenido mucho más local que funcionan solo, por ejemplo, en México, ¿no? Y buscan su financiación, ya sea o por fondos, que generalmente los productores decimos soft money, mezclado con privados o 100% privados, ¿no? Y el retorno va a estar por el público de la sala, ¿no? Del territorio. En nuestro caso, yo que vengo del Cono Sur, que del fin del mundo, o ahora cambiamos que decimos donde comienza el mundo, que suena mucho mejor, para convencernos que no estamos tan al final del mundo, nuestro mercado es muy chico, ¿no? Nosotros tenemos 300 y tantas salas, que significa pantallas. Claramente una película en promedio puede estar entre unos $500.000, muy distinto a una película independiente en España, que son $3 millones, o sea, tenemos una diferencia importante, y no la vamos a tener por un retorno de ticket de salas. Entonces tenemos que empezar a hacer esta ONU de países, ¿no? De que nosotros, cuando nos sentamos a desarrollar la película, empezamos a ver cómo vamos a estructurar nacionalmente, cuando uno tiene socios nacionales, ya sea en postproducción, etcétera, pero qué espacios deja libre. Porque yo, para poder hacer una coproducción, como explicábamos, si nos basábamos bajo el Acuerdo Iberoamericano, necesito entregar porcentajes artísticos y técnicos. Artísticos, si es que tengo un co-guionista, si es que uno empieza a buscar doble pasaporte, ¿no? Generalmente todos los del Cono Sur o hay pasaporte español o hay pasaporte italiano, entonces uno empieza a cruzar pasaportes y generalmente las coproducciones naturales se dan con los países limítrofes, ¿no? Nosotros en Chile coproducimos mucho con Argentina o con Uruguay, Brasil es un mundo aparte, pero generalmente tratamos de coproducir y pensamos en la postproducción. Entonces, uno cuando está en el desarrollo piensa en todo este esquema a futuro. No es que cuando estoy avanzado digo, ya, ¿qué hago ahora? ¿Cómo financio si el Fondo Nacional me dice que no? Entonces empiezo a mixear. Los países tienen distintos acuerdos de coproducción, que, como decía Tania, puede estar bajo el Acuerdo Iberoamericano, que es un mínimo para ser coproductor minoritario, es un 20%. 20% significa del 100% del presupuesto que yo tengo, ese 20% va a ser el financiamiento. Y a cambio tengo que tener aportes artísticos y técnicos, que significa algún director de foto o alguna cabeza de equipo o algún actor secundario, ¿no? Y uno empieza a armar. Pero también hay socios financistas. Nosotros el último acuerdo de coproducción entre Chile y España que ya es vigente, lo que implicó es que sea el audiovisual completo. Nuestros acuerdos, en los países tienen acuerdos bilaterales, que significa que cada país hace un acuerdo, ¿no? Entre Chile, Argentina, con México no tenemos. Vamos a ir vi a alguien de Incine, a Lola por acá, tenemos que trabajar ese acuerdo entre Chile y México. Y siempre solo era el cine. Hoy día nuestros últimos acuerdos de coproducción, lo que decía Nacho, el escuchar al sector, es que involucra el audiovisual. El cine también fue mutando, entonces también tenemos series, también está la realidad virtual, otros formatos, y que se incluyan dentro de estos acuerdos de coproducción. ¿Qué nos permiten esos acuerdos de coproducción más allá del financiamiento, que es sumamente importante para los que queremos realizar la película? Es que te permite la doble nacionalidad o 3 nacionalidades. Si yo hago una película y nosotros decimos que Chile depende del mundo para producir sus películas en un gran porcentaje. Por eso pueden ver que estamos presentes en casi la mayoría de los mercados, work in progress, y eso da muy buenos resultados porque estamos casi en la mayoría de los festivales más importantes del mundo, y es porque podemos llegar a una película que se estrenó el año pasado en Cannes, Los Colonos, tuvo 7 países coproductores, incluido Taiwán, que no es reconocido como Estado, entonces entran como financistas. Entonces, nuestros acuerdos, los últimos que se están firmando, se están incluyendo financistas. Financista significa que tenga un 10% del presupuesto total, ¿no? Que puedan entrar solo con un aporte financiero. Porque el otro es este aporte artístico y técnico. Entonces, entenderlo también desde ahí, ¿no? Como que también es un aporte en cómo yo puedo hacer que mi película pueda tener una nacionalidad no solamente chilena en este caso, sino que también en Brasil sea brasileña,
que en España sea española, por ejemplo en México sea mexicana, y se puedan estrenar la circulación de nuestros contenidos. Por eso es importante pensar esto desde el desarrollo y este esquema, ¿no? Nuestros modelos de financiamiento, uno empieza a decir, ok, naturalmente puedo estar con los... Dependiendo, también es conocer, uno cuando está, que eso también no es solamente responsabilidad del productor, ¿no? Los productores somos productores creativos. Entonces estamos participando también en el desarrollo, en el guión, en todo lo que tiene que ver artísticamente, y el director, directora no se tiene que escapar de eso, tiene que también ser parte. ¿Por qué? Porque a la hora de armar estos esquemas y que potencien la película, yo puedo estar teniendo una coproducción, por ejemplo, con Italia, y uno dice, ok, estoy tratando sobre una temática que es chilena, pero ¿cómo meto un italiano? Bueno, el italiano su aporte va a ser el diseño sonoro, va a ser la musicalización, voy a trabajar toda la post de sonido en Italia y por ende el que va a venir a hacer sonido a Chile va a ser italiano, ¿no? Y entonces después mi contenido más artístico, quizás por cercanía, va a ser Argentina, entonces uno de los actores va a ser argentino y uno empieza ahí a modificar el guión que ya uno vivió, ¿no? Yo en este caso soy una coproducción entre Chile y Argentina, soy argentina-chilena, chilena-argentina. Entonces uno lo piensa desde ahí. Creo que los desafíos de esto que me parece interesante es pensar nuestros contenidos a nivel global, ¿no? O sea, generalmente en Latinoamérica tenemos muchos temas en común, principalmente políticos y sociales, lamentablemente, pero tenemos una conexión que, como decía Nacho, el tema iberoamericano, ¿no? Y también pensar en estos fondos del Estado y también estos nuevos incentivos tributarios que funcionan distinto a un acuerdo de coproducción y que muchas veces uno puede ir a hacer, necesitamos un productor local, por ejemplo en Jalisco si venimos a coproducir, está bueno porque conectamos con alguien local y nos hace un service, ¿no? Y es decir, y uno tiene un presupuesto que lo traes a este territorio que te permite traer plata, por ejemplo, de Chile hasta acá, pero en esta devolución del 30-40, dependiendo, porque la mayoría de estos incentivos tributarios o cash rebate o incentivo a la financiación de inversión internacional, que lo tienen distintas regiones, distintos países, lo que permiten es que claramente, no sé, si uno no graba en la capital, en este caso con los que son nacionales, y graba fuera de la metrópolis, por decir, no sé, en otro estado, la devolución es más alta, generalmente es un 40%. Y si yo contrato equipo local, te devuelven mucha más plata que si uno, más plata que, por ejemplo, usar el hotel o la gastronomía. Entonces también uno empieza a entender que uno hace películas, obviamente con un contenido artístico, etcétera, para conectar a una audiencia, pero también somos parte, que es lo que siempre le decimos al Estado, del motor económico de un país, porque nos relacionamos con un sector mucho más amplio, impactamos en otros sectores, en el turismo, en la gastronomía. De hecho, cuando Uruguay sacó su incentivo tributario, muchas de nuestras películas se empezaron a pensar en llevarse y hacerse en Uruguay. Chile empezó a perder producción porque uno empieza como productor a ver dónde renta más el presupuesto, ¿no? Entonces eso también ayudó a que Chile saque su incentivo tributario y esté también trabajando obviamente con ley de mecenazgo. Entonces cuando uno arma todo este tema que es de la coproducción, es eso, es un esquema y yo digo es la ONU de países para poder desarrollar, pero que después lo que permite es que esa película circule en todos estos países y además en los festivales también pasan a ser multipaíses, digamos. Y es como cuenta Gaby, aparte hay un sistema como de cajas chinas de interpretación de estas cuestiones, porque esto que Gaby ve desde la producción o que ve también lo debe ver desde Sanfic, luego sube como reclamo a las autoridades y nosotros dentro de la casa lo que encontramos es un montón de autoridades que vienen con reclamos muchas veces similares y muchas veces distintos para intentar que la norma tome los desafíos que la realidad va proponiendo y permita que sea más fácil, más amigable para poder incorporar y para hacer que sea viable la producción y la coproducción en particular. Tania decía hace un rato algo que es muy interesante y lo conversábamos previamente, que lo que antes era una modalidad de producción, que era la coproducción, hoy se ha convertido casi en la única. En muchos de nuestros países no existe otra cosa que coproducciones, no hay películas que no sean coproducciones. De diferentes formas, de diferentes modalidades, hay coproducciones internacionales, coproducciones que no son
internacionales, pero esto genera un desafío y me parece que si tratamos de tomar una palabra que han repetido todos en cada una de sus intervenciones es estrategia. Digamos, están las estrategias de los estados que se retroalimentan de las estrategias que el sector plantea y solicita como políticas, y están las estrategias de ustedes para poder insertarse dinámicamente en ese sistema que está siempre moviéndose. Yo le planteaba hoy a Tania más temprano que ella de alguna manera es un caso interesante para poder, una lente interesante desde la cual verlo, porque Tania en los últimos 2 años pasó de la producción, la distribución y esta mirada desde el antes a convertirse en alguien que lo mira desde la exhibición. Y que quizás, en este caso desde La Habana o Estrella aquí en Guadalajara, yo creo que si se ponen a hacer una especie de sondeo, una proporción muy alta de las películas que ustedes tienen son coproducciones, sino casi todas. Entonces, yo quiero hacer una pregunta técnica a Angie. ¿Tenemos hasta las 11 o hasta las 11:30? ¿11? Ok. Bueno, entonces, pues nos habíamos puesto de acuerdo todos que queríamos que fuera más de aquel lado que de este, que ustedes tuvieran la posibilidad de preguntar. Entonces no nos vamos a extender más desde este lugar de enunciación y vamos a abrir para preguntas. Nacho, ¿querías decir algo? Sí, yo quería decir una cosa que es importante. Uno no ha explicado quizá Madrid en concreto, y voy muy rápido. Las secciones fiscales pertenecen a las productoras nacionales. Quiero decir, si alguien no sabe qué es una sección fiscal, que seguramente mucha gente aquí lo sabe, por eso decía que es un sin Dios cada región en España. La sección fiscal solo se pide en cada región, y cada región tienen que ser empresas de las regiones que aporten ese 30% desde 1 millón, un 25% desde el segundo millón. Quiero decir que es muy importante porque, por ejemplo, si tú vas a Canarias con una sección casi del 70%, no es que puedas pedirle a una empresa nacional de España, el productor nacional, esa desgravación del 70%. No, tiene que ser una empresa de Canarias, afincada en Canarias. Con eso se complica. Y sí quiero decir una primicia. Estamos estudiando, llevamos 2 años con la ley del cine, trabajando en España, y estamos luchando porque en España se convierta al 50% todo el territorio. Y creo que antes de fin de año eso estará conseguido. Con lo cual eso creo que nos pone muy punteros, más todavía de lo que creo que estamos, y Madrid en concreto le va a poner muy, muy, muy arriba. Y hay un punto fundamental, que lo hicimos nosotros y que creo que es para todos eso mismo. El que toma las decisiones de la economía es Hacienda. Hacienda hay que sentarse con ellos, tener mucha paciencia y convencerles con datos. Los datos son fundamentales para Hacienda. Si tú demuestras, como nosotros demostramos, que invirtiendo, quitándoles 1 euro a Hacienda, porque esa sección fiscal al final es un dinero que es de Hacienda, ya no es del empresario, ¿no? Yo te quito 1 euro, pero te estoy devolviendo 4. Y ahí está el secreto. Te puedo coger 1 millón de euros de Hacienda, pero es que te voy a devolver 4, más los puestos de trabajo que estamos haciendo. En Madrid, el 40% de los empleados del sector audiovisual nacional viven en Madrid. Bueno, imaginaros lo que significa eso, ya no de una manera solo audiovisual, sino transversal en todo. Colegios, ropas, empresas, es decir. Entonces, hay que demostrar a la Hacienda que el audiovisual da dinero a la propia Hacienda. Y eso fue absolutamente clave en nuestro desarrollo cuando hicimos esa lucha, que ya digo que no fue fácil, nos costó mucho sudor y lágrimas, pero lo conseguimos. Gracias, Nacho. Bueno, llegó el momento. Vamos a ver si... imaginamos que va a haber muchas preguntas, así que sí, ¿hay manos? ¿Alguna levantada? Sí, aquí tenemos la primera valiente. Hola, muchas gracias por los consejos. Bueno, noté que dieron consejos más o menos o nos explicaron un poco sobre cómo funciona y cosas que se deben de hacer, pero yo les quería preguntar, ¿hay algo que se debería de evitar como a toda costa dentro de una coproducción? O sea, algo que tú veas y digas, no, de aquí yo no entro. Yo te diría, nunca firmes nada sin leerlo. Nunca. Conoce muy bien a tus coproductores antes de firmar. Sí, más que nada es como lo que decían, ¿no? Es un matrimonio, ¿no? Estos van a ser tus socios y los acuerdos de coproducción
es compartir el IP, ¿no? Entonces, digo, cuando hablamos de eso, tus coproductores, o sea, los productores son los que tienen los derechos, ¿no?, sobre la obra, no intelectuales patrimoniales, sobre el derecho de explotación de la obra. Entonces, ese 20%, 10%, de 20% o 40%, dependiendo del acuerdo de coproducción que uno llega, dependiendo del presupuesto, ellos son tan dueños de esa obra como tú, ¿no?, que, por ejemplo, la desarrollaste y la iniciaste. Entonces, tiene que quedar muy claro quién es el productor delegado, quién toma la decisión final, porque cuando uno arma esta ONU de países, yo tengo una película que somos 6, ¿no? Y que en cualquier minuto ya Chile era minoritario porque no nos salían los fondos, etcétera, y tenemos así todos los países habidos por haber, pero hay alguien que es quien inició la idea, que en este caso salió desde Chile, o sea, que gestamos, que somos el productor delegado. Significa que cuando no nos ponemos de acuerdo entre los 6, porque tenemos diferencias, obviamente, tomamos la decisión nosotros, ¿no? ¿Quién tiene la relación con el agente de venta? ¿Quién va a tener la relación si se va a una plataforma? ¿Quién decide qué festival o no cuando no están de acuerdo? El afiche, todas estas cosas hay que verlas en conjunto. No es que yo arranco y digo, ya me pasaron la plata y me olvido y finjo demencia y no existieron más. No, no funciona así, ¿no? Porque después vienen los temas de legales y aparte hay que pensar que es una sociedad a largo plazo y que esta asociación con otra productora de otro país o nacional, lo que te va a abrir son puertas para otros proyectos. Está buenísimo juntar partner que después uno quiere seguir haciendo películas. Siempre cuando un director le dicen, cuando vos vas a presentar una peli, che, ¿cuál es tu segundo proyecto? Y todos se estresan, porque cuando vas a festivales te están preguntando, conoces un montón de gente, es un networking gigante y uno empieza a ver, ¿no? Como solo un punto, por ejemplo, los programadores o los directores de los espacios de industria, de otros espacios, vienen a estos espacios de industria porque es para buscar los futuros productores o los contenidos. No es que uno está en su casa trabajando y te va a llamar tal festival para hacerlo, no, se van buscando, es como compararlo con el fútbol, ¿no? Los programadores de festivales y los seleccionadores de espacio de industria van a estas canteras a buscar los próximos contenidos que vienen, ¿no? Entonces, también funciona así con los productores. Entonces, como pensar algo también que pueda ser una sociedad a largo plazo y tener todo muy claro por contrato. Porque cuando hay después recursos y funciona y hay que dividirlo, ahí no se puede fingir demencia y generan los problemas. Sí, yo firmo todo lo que han dicho mis compañeros y compañeras. Yo te diría, contrata un buen abogado que sepa muy bien la ley de todos los países. Eso es fundamental. Y si no tienes plata para poder contratar un buen abogado, léete bien las normas de los países. Y, evidentemente, tienes que investigar quiénes son tus socios. Yo agregaría, además, siempre le digo a los que se sientan delante de mí, los contratos no se hacen para cuando nos llevamos bien. Gaby ha dicho muy taxativamente todo lo que se tiene que tener en cuenta para hacer un contrato. Todo eso se vuelca en un contrato. Pero los contratos no se hacen para cuando nos llevamos bien. Como todo matrimonio, puede tener un inicio y un final. Por tanto, los contratos nadie mira el contrato cuando todos estamos felices y contentos y la vida nos fluye. Todo el mundo va al contrato cuando hay un problema. Un buen prenupcial, digamos vos. Un buen prenupcial es fantástico, de verdad. Es un buen consejo, exacto. Yo agregaría rápidamente lo que dijiste. Es un matrimonio y la película es tu hijo. Y a veces salen unos mejores que otros y luego los papás se pelean por a dónde va a ir a estudiar y con quién se va a casar, ¿no? Y el tema está, solo agregar también, que incluso en esos contratos figuran cómo van a ir los créditos. ¿Quién aparece primero? No es que yo llego y digo, ay, ya terminó la película, ¿cómo vamos los créditos? Y no, eso ya está todo por contrato, incluso si los créditos van al principio, si solo van al final, si van a compartir cartón, si no van a compartir cartón, o sea, todo lo posible que... Es cuando vos conocés a alguien y está todo divino al principio y después uno piensa que eso es para siempre y no es así, pero imagínate esto, que vos ya firmaste un contrato y era divino y dijiste ya, vamos, como decían, vamos a tener hijo y todo, y se rompe la relación en un minuto. Tenés un contrato que te rige y tienen que poner carita sonriente hasta terminar la película en el estreno. Y uno ve los estrenos, todos están felices, pero uno sabe detrás que hay unas peleas y que alguien no se puede ni ver, pero uno finge demencia hacia el público, Creo ¿no? que es momento de pasar a la próxima pregunta porque vamos a terminar contando fracasos amorosos. No, todo eso es parte del éxito. Pará. Sí, hola, buenos días. Perdón, les pido, tratemos de hacer preguntas cortas, respuestas cortas, porque si no nos quedan
15 minutos. Sí, la pregunta es, de forma realista, ¿la coproducción tiene que adaptarse a un proyecto preexistente? Me refiero a proyecto, a guión. O al revés, o el proyecto se tiene que adaptar a las condiciones de coproducción existentes. Esa es mi pregunta. Para mí es una relación simbiótica, totalmente simbiótica. Ninguna coproducción, ningún proyecto es igual a otro. O sea, puede ser que tú tengas una idea muy clara, muy precisa de lo que tú quieres con el proyecto, pero la vida es mucho más rica de lo que tú puedas prever. Por tanto, tienes que tener escenario A, B y C. Y creo que era Gaby la que decía, bien, perfecto, o sea, yo estoy haciendo esto, pero en aras de levantar el proyecto, levantar el financiamiento, levantar los recursos que necesito, de pronto puedo y debo ser flexible en determinados elementos de esa coproducción, porque a lo mejor no me están pidiendo la vida, simplemente me están pidiendo que cambie el color de la pared. Y eso lo puedo hacer. Y a lo mejor necesito tener una coproducción por X razones con Chile. Y de pronto, por razones legales que me convienen y demás, yo necesito tener un actor, una actriz, un jefe de equipo, etcétera. Y si necesito tener un actor, ese actor tiene que ser naturalmente incorporado a ese proyecto. Por tanto, el famoso tío cubano que aparece en una película. exactamente, el famoso tío cubano o español, por ejemplo, que se ve mucho en muchas películas cubanas. Por tanto, es una relación simbiótica, totalmente simbiótica. No, y solo agregar que si sos director, tenés que estar muy a la partner del productor, porque si dirección se cierra a poder tener, porque muchas veces los proyectos en desarrollo nacen solos, ¿no? O sea, nacen para el Cono Sur es casi el director o directora, siempre es la productora, poco más no actúa, hace cámara, etcétera, ¿no? Entonces hasta que encuentra el productor. ¿Y qué pasa? Tenés muchos compromisos porque hiciste el teaser con el amigo, con esto otro. Esos compromisos para un acuerdo de coproducción son súper difíciles de mantenerlo. Entonces es algo que uno tiene que estar un poco más flexible. Y lo otro, ya como nos modernizamos bastante, ya uno no ve el tío cubano, uno ve pasaportes, ¿no? Entonces uno chequea y hace un recorrido de pasaportes que también justifique que puede ser alguien que esté viviendo en tu país, pero que tiene doble nacionalidad, o incluso hay directores de foto que tienen 5, y uno dice, ya, llamo a este porque lo va a pagar Brasil o lo va a pagar esto, ¿no? Pero estar flexibles en eso también. Está más que explicado, o sea, no se puede decir mejor. Siguiente pregunta. A ver, vamos por allá, atrás. Bueno. Perdón. Ok. La pregunta es que si en un hipotético caso, si hay una historia que esté entre, no sé, España y Colombia, entonces, ¿conviene tener un productor delegado por ejemplo, desde México y desde ahí manejar y aprovechar ¿cómo se dicen? Los financiamientos, lo que devuelven, o mejor de uno de estos países? ¿Me explico? A ver, la producción es, dijiste, no sé, colombiana, española. Sí, la historia, el guión, digamos, la historia es un hispano-colombiano, España y Colombia, y entonces el productor delegado tiene que ser uno de estos países o puede ser o conviene más tener de otro país hispanohablante. Lo que pasa es que depende, ponele que nació tu idea de España, o no sé, o de Colombia. Obviamente quien nace la idea tiene que haber un productor detrás, ¿no? Para poder hacer es importante que los acuerdos de coproducción se hacen entre empresas, ¿no? Entre empresas, no personas naturales. No es que yo como persona natural me voy a asociar con otra persona natural, eso no existe. Entonces obviamente va a ser de 2 empresas, ¿no? Que hacen esa coproducción. Si esa coproducción, el mayoritario, generalmente, el que tiene el mayor porcentaje, a veces te quedas con el 21%, cuando tenés 5 países, con suerte te quedas uno trata de quedarse con 1% más para hacer el mayoritario y ser el productor delegado. Y si esa, por ejemplo, es una película entre España y Colombia y decidí filmarla en México o, por ejemplo, acá en Jalisco y aprovechar el incentivo tributario, lo ideal es tener un productor local porque vos no conocés el territorio, etc. No sé si por ahí va la... Sí, gracias. Bueno, si por ahí va la pregunta, por ejemplo, si tú quieres traerte este proyecto para
Para Jalisco, pues tienes varias opciones, ¿no? O te traes tu compañía para acá, o abres una sucursal por acá, o simplemente te asocias con un productor de acá, o tus proveedores están acá. Entonces, esa sería la manera de poder pedir el estímulo. Sí, ahora vamos justo atrás, a ver. Sí, ahí. Sí, ya sé. Vamos a hacer una cosa, para combatir la ansiedad, vamos a anticiparnos. Nos quedan muy pocos minutos, yo quiero darles 1 minuto a cada uno para que cierren, entonces vamos a hacer 3 preguntas más y después nos agarran en la puerta, nos hacen las preguntas que les hayan quedado a cada uno, o si me dicen de acá, podemos extendernos 5 minutos. Ok, bueno, por favor. Bueno, muchas gracias a todos. Una pregunta para Jorge, en esa admiración justamente de lo que está haciendo Jalisco en la producción de los estados. ¿Cuál es el consejo que nos podrías dar como a las comunidades de productores de otros estados que hacemos cine desde nuestras regiones para hacer ese caminito que finalmente ustedes han logrado y concretar con Cefilma, sobre todo pensando en estados que no tenemos una plataforma de convencimiento y de promoción como el Festival Internacional de Cine de Guadalajara? ¿Qué podemos hacer nosotros para en algún momento llegar a lo que ustedes han logrado? Pues yo propondría que todos si todos los estados de México hicieran lo mismo que está haciendo Jalisco, pues creo que la diferencia sería abismal, ¿no? En un solo año podríamos conseguir muchísimas cosas. Ya hemos estado asesorando otros estados, inclusive Ciudad de México, Nayarit, Colima, pues, y les estamos platicando toda nuestra experiencia, pues para que traten de hacer lo mismo. Creo que lo que dijeron acá es clave, ¿no? O sea, pues tienes que explicarle a Hacienda que no le va a costar, que le va a salir, va a ser beneficiado. Y la realidad es que toda la diferencia pues la hace la voluntad del gobernante. Es al que tenemos que convencer. En nuestro caso tuvimos muchísima suerte, tomaron nuestra propuesta y estamos muy agradecidos, ¿no? Con todo lo que está pasando. A ver, allá. Hola, ¿qué tal? Un ABC de una coproducción o una negociación con un área que sea distinta al cine, como por ejemplo la música. ¿Qué me podrían sugerir? Sí. Siempre pensamos que los coproductores son entes de la industria, propiamente dicho, y no es así. O sea, usted puede encontrar un coproductor en cualquier área que realmente le interese y en el caso de la música, que es un particular, o sea, porque es una manifestación que conlleva derechos. Normalmente, si usted implica a un coproductor de la industria de la música, es porque le interesa, porque tiene un proyecto eminentemente musical y que necesita acceder a esa música, a ese catálogo, el que sea, para incorporarlo a su obra, la que sea. Entonces, en esos casos hay que tener en cuenta, como en las coproducciones, no sé, entre entes productivos audiovisuales, los derechos de la música. Además se complejiza un tin más porque si incluyes, por ejemplo, los derechos fonográficos, que tiene otra particularidad, si incluyes los derechos editoriales sobre las obras, si incluyes los derechos de los intérpretes de esas obras, entonces ahí empiezas a entrarse en un mundo. Quiere decir, se puede hacer, obviamente, porque es algo que te interesa. Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta muchos otros elementos a la hora de la negociación y a la hora de la firma de ese contrato de coproducción, porque tengamos en cuenta además que es la industria musical, por tanto no necesariamente tiene que tener los mismos, de hecho no los tiene, convergen en algunos puntos, pero se diferencian en muchos otros, por tanto no necesariamente tienen que saber cuáles son los puntos esenciales para negociar y firmar luego un contrato si finalmente se ponen de acuerdo. Yo creo que ahora el gran reto que ahora viene para la música es la IA. Es el gran desafío. Porque ahora se puede hacer bandas sonoras con IA. Entonces, ¿de quién son los derechos? Cuando la IA ha bebido, ha comido, se ha entrenado de todas las bandas sonoras del mundo, ¿no? Eso va a ser no quiero abrir este melón ahora, porque sé que hay una mesa sobre IA, pero ese va a ser el gran reto de la música y de los derechos. Y de nuevo lo agrego, pero basándome en lo que decían los ponentes, los contratos, porque ahí vas a tener marcos normativos que en muchos casos hasta pueden ser contradictorios.
Entonces, ser cuidadoso con la letra de los contratos. A ver, ¿alguna otra pregunta? A ver, quiero ser justo geográficamente en la sala. Y, a ver, vamos, acá. Ahí, sí. Hola, yo quería preguntarles algo referente a una experiencia que tuvimos. Yo tengo una casa productora de cine independiente, muy independiente, y alguna vez sintiendo que lográbamos una coproducción con una empresa de Costa Rica para nuestro primer largometraje, tuvimos el tope o el impedimento de que ellos necesitaban que nosotros estuviéramos constituidos como una persona moral para que se pudiera hacer como la colaboración, y nosotros en nuestra muy profunda independencia pues investigamos en cuánto nos salía constituirnos como empresa moral y era impagable, sobre todo porque nuestra casa productora no genera ingresos. O sea, nosotros hacemos los cortometrajes con el dinero que ganamos de dar clases de cine en las escuelas. Entonces, con ese dinero se hace la película, pero la película no necesariamente nos aporta un ingreso a nosotros, entonces no era viable que diéramos ese cambio en nuestra situación fiscal, en nuestra logística. Entonces yo quería preguntarles si eso es como un estándar, o sea, si normalmente las otras compañías o los otros países también trabajan con ese tipo de condiciones, y si es así, ¿cuál es la recomendación que nos pueden dar a nosotros como cineastas emergentes o en producciones de bajo presupuesto para poder acceder a ese tipo de tratos sin que nos quedemos en calzones por hacer un trámite de este tipo? Gracias. Yo te puedo decir respecto a Europa. Europa prohíbe que cada región o cada estado marque que las productoras que pueden recibir una ayuda pública tengan que tener un domicilio fiscal o una residencia fiscal en su región, ¿no? Nosotros no hacemos caso. O sea, ninguna región en España, casi todos estamos pidiendo que nuestras empresas estén en la propia comunidad para poder recibir ayudas públicas, ¿no? Eso en cuanto a España. Mira, eso tiene un porqué. O sea, cuando tú te constituyes en una empresa o en un ente, o sea, que tenga una personalidad jurídica, existe esa personalidad, o sea, existe ese ente, porque usted se está comprometiendo a transferir unos fondos generalmente públicos y por tanto tiene que tener una traza de esos fondos y cómo utilizarlos. No en todos los lugares te van a exigir eso, pero sí es una práctica habitual. Si quieres entrar en el mundo en la industria, ya como algo mucho más grande, por llamarlo de alguna manera. Tengo una amiga que dice que, y me disculpo, que el cine es un deporte muy caro, ¿saben? Entonces, como hay tantos recursos implicados en una producción, cualquiera que ésta sea, desde un cortometraje hasta un largometraje, una serie, lo que fuere, entonces hay que tener cuidados, porque usted tiene que demostrar que existe y que cumple con las obligaciones fiscales, con las obligaciones que usted debe tener en función de las normas que tenga en su territorio. Claro, es importantísimo. Cuando tú hablas de fondos públicos, hay que tener mucho cuidado con lo que tú estás dando y a quién le estás dando. Por eso se exige muchos documentos de si estás instalado, si no debes a la Hacienda, si no tienes ningún problema con la justicia. Y lo que hacemos las regiones es defender nuestro propio sistema, nuestra propia identidad de productoras, nuestro tejido industrial. Con lo cual damos ese dinero a nuestras productoras, pero no les obligamos a que rueden en la comunidad, sino pueden rodar en cualquier parte del mundo con ese dinero. No hay ningún problema, pero sí que tienen que tener un domicilio fiscal y pagar sus tributos en la propia Comunidad de Madrid. Y aparte, en función de lo que decía Nacho también hace un rato, porque finalmente luego vendrá otra reunión con Hacienda. Entonces ahí hay que poder sostener para que esto siga existiendo. Bueno, hacemos una última pregunta más y ya terminamos. Sí, allá, arriba. Muchas gracias. Retomando un poco lo que hablaban de que como hispanos hacer coproducción tenemos como temas similares, me llamó mucho la atención cuando hablaron de la coproducción con 7 países que incluía Taiwán.
Entonces mi duda es, ¿cómo es hacer coproducción con un país que tiene ideales, legislaciones y una cultura tan distinta? Difícil. Difícil. Lo que pasa es que, claro, cuando uno... Solo me baso es que acá estamos hablando de un modelo de producción que involucra la coproducción, ¿no? Lo que vos comentabas quizás es otro modelo de coproducción, otro modelo de producción, que incluso hay modelos de producción comunitaria, etcétera, que se rigen bajo otras normas, incluso otras jurisprudencias legales, etcétera, y que son los cines comunitarios. En este caso, el modelo de coproducción, cuando vos involucrás a otros países, en el caso de Taiwán, como no es reconocido Estado, a diferencia de si yo hago una coproducción, por ejemplo, esta película es una coproducción entre Argentina, Brasil, España, Italia, y va a entrar Taiwán, ellos entran como socios financistas. Entonces no tenemos, o sea, les pareció interesante la historia, les pareció interesante como el equipo, la conformación, y el aporte que van a hacer va a ser económico, y nosotros lo que tenemos que hacer es ir a hacer algunos de los servicios en este como Tetris que armamos en Taiwán. Por ejemplo, si hacemos toda la música, o si hacemos todos los efectos especiales, o si hacemos algo, tenemos que ir a hacer digamos, con contenido allá, ¿no? Entonces, uno muchas veces, por eso hablaba que cuando armas una coproducción, uno como productor, director, productora, directora, tiene que leer más, que este es un paréntesis que voy a hacer, pero desde festivales, las bases de postulación de cada espacio a lo que uno va, que aunque no lo crean, hay muchos que no las leen, y ahí se joden las premieres mundiales, nacionales, etc. Y por otro lado, leerse los acuerdos de coproducción. Por ejemplo, les paso el dato de FITCA. Si entran a FITCA y buscan la página web, hay mucha información de los estudios de GEDA a nivel latinoamericano, de los consumos de cine, que es a la hora de yo, por ejemplo, sumar un privado, saber que yo a ese privado le tengo que responder, tengo que saber los números de consumo de cada territorio. Yo tengo que saber cuánto se consume el tipo de cine que yo hago en el país en el que estoy o con los otros que estoy relacionándome. Lo mismo en Ibermedia, también está el acuerdo de coproducción iberoamericano, también existe el acuerdo de coproducción latinoamericano, que solo nos incluye a los latinos. Hay países que no están dentro del iberoamericano y sí sus legislaciones le permiten el latinoamericano. Entonces, el ser productor y director y el hacer cine implica estudiar muchísimo y leer muchísimo y que va cambiando las legislaciones. Entonces, cierro ese gran paréntesis. Entonces, cuando uno arma eso, empezás a ver y decir, ok, sumo Italia. Ok, mi historia, depende que esté Italia o no, un protagonista o no, puede ser un director de foto, ¿no? Entonces, las cabezas artísticas y técnicas, uno generalmente como productor se arma un Excel de lo que te implican los acuerdos de coproducción. 2 talentos que significan actores, primario y secundario, eso se define como cuántas jornadas va a estar, ya una cabeza de equipo, ahora entran otras cabezas de equipo, por ejemplo, los directores o los coordinadores de postproducción, de sonido, de imagen o de efectos especiales, entran dentro de ese acuerdo, o sea, se sumarían como un aporte. Entonces, por ejemplo, con Taiwán, que no va a hablar mi mismo idioma, que quizás no, me voy con todos los efectos especiales, con todos los deliveries, a hacerlo en Taiwán. Y, por ejemplo, no sé, toda la post de imagen y el colorista, etcétera, lo trabajo en Italia, si es que no me funciona. No sé, Chile, por ejemplo, tiene acuerdos con Balonia Bruselas, está ahora haciendo un acuerdo de coproducción con India, que nosotros incluso como industria lo vemos difícil porque el mercado indio solo consume su cine local, ¿no? Incluso, por ejemplo, Barbie o Oppenheimer, que en nuestros países explotan, allá en India lo ven 2 personas, por así decirlo, ¿no? Y su cine entonces es cómo penetras esa cultura. Y quizás no va a ser en contenido, pero sí va a ser en estos aportes como técnicos. Entonces, ese esquema uno lo está pensando mientras lo está desarrollando. O como hablaban, por ejemplo, la música no se piensa al final cuando ya terminaste la película, que es nuestro gran problema en Latinoamérica, porque todo lo hacemos con 2 pesos, ¿no? Como que siempre nos cuesta, la estamos remando hasta el final. Uno debería tener un coordinador de sincro. En España, que están mucho más formalizados y que existe industria, me reía cuando decías vos que eras independiente. Claro, nosotros decimos independiente ¿a qué? ¿A los fondos del Estado? No, todos vamos a los fondos del Estado. Digamos. La remamos, somos luchadores, pero claro, otras industrias que están formadas sí tienen, por ejemplo, un coordinador de sincro, que es mientras estás viendo el guión, que generalmente siempre uno lo trata de ver con España o con otros países que ya manejan eso, el guión mientras te van diseñando lo sonoro, ¿no? E incluso el coordinador de sincro es tan importante que el director. En nuestros países todavía, con suerte, llegamos a tener la música
y los derechos, ¿no? Que ese es un temazo. Entonces, depende mucho de la estructura y uno puede incorporar a otros países que ayuden a financiar y que le aporten, ¿no?, un valor importante, en este caso, en el sistema de producción. Yo creo, y voy muy rápido porque ya veo que pone ahí, estáis a punto de salir a volar, hay que tener cuidado cuando vendes tu alma al diablo. Y me explico, todos queremos hacer películas. Y cuando llevas 4 años tu película no sale, ya estás desesperado y haces cualquier cosa, ¿no? Voy a poner un caso muy concreto. La Guardiana de Dragones, que espero que llegue, una película de animación maravillosa que os recomiendo si llega a México. Una película española, estuvo 5 años sin conseguir acabarla. Al final China entró y China se ha quedado con todo. O sea, todo el dinero que va a generar la película, sobre todo en China y Estados Unidos, se lo ha quedado China. Con lo cual el productor sí ha acabado su película, pero quien se va a hacer rico van a ser los chinos. El contrato. Bueno, hemos llegado al final. No sé si alguno quiere decir unas últimas palabras, dejar algún dato de contacto de dónde buscar la información de la que estuvieron hablando para que puedan acceder a Jalisco, a Madrid, a todo lo que es Gaby, y a La Habana, en particular, o a Licaic, o a la escuela, San Antonio de los Baños. Es el momento ahora para que cada uno... Sí. Dar las gracias, por supuesto, al Festival de Cine de Guadalajara, a Estrella, a Jimena y todo el maravilloso equipo por la invitación y por todo lo que están logrando. Y nada más recordarles que en Filma Jalisco estamos listos para recibirlos. Nos levantamos todos los días a ver cómo le hacemos para que se filme más y mejor en Jalisco. Por favor, búsquennos pues para ayudarlos en todo lo que se pueda. Gaby. No, yo solo darles como un consejo, que pensar que muchas veces trabajamos 4 años, 6 años, 7 años para tener una peli, ¿no? Uno piensa que cuando tiene la copia 0 ya está la película. Ese es el 50% de una película. El otro 50% tiene todo que ver con la distribución, la internacionalización, que implica festivales, etc. Yo no voy a trabajar 7 años para que mi película se vea 2 semanas. Entonces, pensar también en este esquema de socios que me aporten el poder estrenar en otros territorios, el poder estar en otros circuitos de festivales, en poder quizás estar con agentes de venta. O sea, pensar que cuesta un montón llegar a la copia 0 es solo el 50, y el otro 50 es muy importante, y uno, si lo piensa bien desde el desarrollo y piensa a la hora que está desarrollando todo este esquema y cómo va a internacionalizar, cómo piensa los públicos, cómo conoce bien su territorio, la peli puede tener una vida y una circulación mucho más importante, y lo que nosotros hacemos es cine para que otros lo vean, ¿no? Y creo que eso es como un tips que les puedo dejar, y agradecerles. Nacho. Yo rápido. Gracias al festival, gracias por esta mesa tan maravillosa que he compartido con vosotros. Invitaros a venir a Madrid. Madrid quiere coproducir con Latinoamérica. Estamos abiertos a ello, estamos receptivos a escuchar. Iberseries, que es el gran evento que tenemos con Iberoamérica, se celebra en octubre, la ISPAZ en octubre, la Semana del Cine en octubre. Estáis invitados en octubre a venir a Madrid. O sea, no os lo podéis perder. Y de verdad, muchísimas gracias, y espero que haya muchas películas que veamos en coproducción. Gracias, Nacho. Tenemos ya un cronograma para encontrarnos todos. En agosto nos vamos a Sanfic con Gaby, en octubre y nos quedamos noviembre también en Madrid, y en diciembre nos vamos todos a La Habana, ¿verdad? Y también nos vamos a Ventana Sur, que está Bernardo acá, que le agradecemos también que esté con nosotros. Y Tania, para cerrar. Wow, ¿cerrar? No, cerrar vas a cerrar tú. Primero, de nuevo, agradecer estar aquí, haber compartido este espacio con gente tan profesional, con gente que realmente sabe mucho, y se dan cuenta que no nos alcanza el tiempo porque es que queremos decir muchas cosas en tan poco tiempo que es imposible realmente. Si me preguntaras un último consejo, además de leer el contrato, sobre todas las cosas, es saber qué se va a poner en ese contrato. O sea, saber qué realmente se va a negociar para llegar a ese contrato, porque en definitiva el contrato es la consecuencia de esa negociación. Entonces, hay que estar muy claros en lo que queremos, muy claros en lo que podemos dar, y muy claros en lo que no queremos bajo ninguna circunstancia ceder ni dar. Y esa es la razón por la que Nacho también estaba comentando este último caso. Si me preguntaras, yo les diría eso. Saber muy bien, y sobre todo saber muy bien el proyecto que tengo en las manos. Porque es nuestro hijo,
pero es un proyecto y tenemos que saber muy bien cuál es ese proyecto para después dar ese recorrido e intentar que en definitiva no se quede en la gaveta guardado y que la gente lo vea. Y sobre todas las cosas, invitarlos en diciembre al festival, que así cerramos el año de una linda manera. Gracias. Bueno, gracias a todos por haber venido, gracias a Estrella, gracias a Jimena, gracias a Kike, a todo el equipo, Angélica. Como decían, es un poco como una relación, como un matrimonio. El tema es no entusiasmarse demasiado rápido y casarse a los 10 días de haberse conocido, leer bien los papeles, ser cuidadosos y sobre todo ir cuidando el paso a paso. Como decía Gaby hace un rato, es una relación de largo plazo seguramente y la idea es no quemar todo las 2 primeras semanas. Entonces no se peleen, quiéranse y cuiden esa relación que debería durar un rato largo. Gracias a todos y gracias Guadalajara, la hemos pasado muy bien, han sido muy amorosos con todos nosotros.